Buenas tardes, tengan todos ustedes. Alcanzar objetivos esenciales y primordiales con el verdadero trabajo e importante aplicación de conocimiento que tiene la termodinámica es sin duda el aporte más importante que ésta proporciona a todo tipo de análisis que estén relacionados de una u otra forma con la energía y que tienen como fundamento y herramienta poderosa a la metodología de la primera ley de la termodinámica. Como una cápsula más de termodinámica, el día de hoy voy a analizar y discutir lo concerniente a la metodología de la primera ley y aplicarla exactamente a los problemas que están relacionados con el llenado y descarga de tanques a presión. Para ello me voy a fundamentar en este caso al llenado únicamente y me voy a basar en este arreglo que está prácticamente representado por un cabezal de gas helio a 120 grados centígrados y 4 bars. Este cabezal va a servir como suministro, el cual a través de una válvula de estrangulamiento nos va a permitir llenar de ese gas, en este caso viene siendo helio, este tanque que inicialmente está representando por helio a 25 grados centígrados y un bar de presión y con una capacidad de 1 metro cúbico. Esas son las condiciones iniciales. A esas condiciones iniciales le vamos a llamar estado 1. A las condiciones que supuestamente se van a alcanzar al final del llenado le vamos a llamar estado 2. Y a las condiciones del cabezal le vamos a llamar estado 0. Va a haber una válvula de estrangulamiento que no es más que una válvula de expansión. La expansión que supuestamente se efectúa se le denomina y se le conoce como expansión libre. Esa expansión libre no es más que la expansión sin restricciones, no restringida. Y cuando estamos hablando prácticamente nosotros de sistemas abiertos o sistemas de flujo o corrientes fluidas, estas válvulas se les denomina prácticamente con válvulas de efecto Joule-Thomson o válvulas de estrangulamiento. Entonces, cuando hablamos nosotros de válvulas de estrangulamiento o válvulas de Joule-Thomson, prácticamente nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿verdad? Aquí en este caso, para poder llenar el gas en este tanque a partir de este cabezal, el gas del cabezal que está a 120 grados centígrados y 4 bars de presión, temperatura y presión constante, ¿sí?, se forzará a través de esta válvula hasta el interior del tanque. Cuando las condiciones prácticamente en se alcance prácticamente a la presión estipulada de 3 bars, esta válvula se va a cerrar de manera automática con ayuda de este controlador de presión. Y lo que se va a tratar aquí prácticamente es determinar la temperatura en el tanque, en este tanque, en el momento en que la válvula se cierra. Hay un considerando muy importante de tipo generalizado. Se estima y se considera que todo el proceso es adiabático. Y lo que voy a hacer aquí es, a partir de la metodología que está prácticamente estipulada como metodología de la primera ley, que es una metodología muy poderosa y además es fácil de manejarla, ¿sí?, vamos a establecer una consideración en forma de puntos importantes para poder analizarla y enfatizar las cuestiones más interesantes que haya en ese sentido, para poder determinar, ya lo dije hace un momento, la temperatura en el tanque en el momento en que se cierra la válvula. Como primer paso, establecemos nosotros lo que se denomina y se llama el volumen de control. El volumen de control es prácticamente el gas dentro del tanque. Se especifican aquí las fronteras, que están prácticamente determinadas en este caso por la geometría del tanque, que es un tanque cilíndrico. Hay una sola entrada. Y a esto vamos a aplicar la primera ley de sistemas abiertos en su forma diferencial. En su forma diferencial es extensa porque prácticamente estamos tomando en cuenta que inclusive pequeños cambios en energía pueden ser prácticamente valorados a partir de esta ley. Y vamos a considerar un estado inestable, en este caso, para poder aplicarla. Se recomienda que cuando tú tienes una sola entrada, una sola salida, hay acumulación de masa y hay acumulación de energía, se use por lo regular el balance al estado inestable, como está prácticamente estipulado aquí. Aquí dice, el cambio de energía interna con barrita
Recuerden que la primera ley siempre hay que ponerle barrita. Esa es la primera ley para un sistema simple. Este es un sistema simple. El cambio de energía interna con respecto al tiempo es igual al flujo de calor, tenemos aquí un puntito, más el flujo de trabajo o otro puntito, más la sumatoria de los flujos de entalpía a la entrada, le pongo nada más IN, menos el flujo de entalpía a la salida, le pongo out, con el permiso de ustedes, por el detalle de espacio, sí, por el detalle de espacio estoy poniendo IN para la entrada y out para la salida, ¿sí? Y aquí lo único que voy a hacer es aplicar las consideraciones. La más generalizada es que el proceso es adiabático. Si el proceso es adiabático, entonces este es cero, se elimina. No hay flujo de calor, tampoco se elimina también esto. No hay ningún dispositivo además allá adentro que nos permita tomar en consideración alguna ponderación en ese sentido. La única entalpía que tenemos es la de la entrada, que es esta nada más, y no hay entalpía a la salida. Este es cero también. Como estamos hablando de una sola entrada, se quita la sumatoria. Una sola entrada nada más, ¿sí? Y si yo le quiero quitar el puntito a esto, pues le quito entonces la diferencial del tiempo y me queda nada más du barrita igual a la entalpía de entrada por el cambio del número de moles a la entrada. Recuerden ustedes que el diferencial es considerado únicamente, la D es considerado el diferencial es únicamente para cuando estamos nosotros refiriéndonos a potenciales, la energía interna, la entalpía, o la energía libre de Helmholtz o la energía libre de Gibbs. Es en forma diferencial. Y todo lo demás son deltas. Al final de cuentas son cambios, ¿verdad? Ambos, pero para poder nosotros diferenciarlos, tomamos en cuenta eso que yo estoy especificando ahorita. Entonces, aquí está mi primera expresión. La diferencial de la energía interna con barrita es igual a la entalpía de entrada por el cambio del número de moles a la entrada. Enseguida hacemos un balance de masa. Igual, entradas menos salidas más menos producción igual a la acumulación. Pero como en este caso no hay reacción, sería nada más la acumulación igual a entradas menos salidas. Aquí está, otra vez. Así sería dt. Esto sería con puntito. Y esto sería con puntito. Si tú le quitas el diferencial así, le quitas el puntito y nos queda nada más de esta forma. Como nada más ahí estamos suministrando el número de moles a la entrada, entonces no hay ese cambio a la salida. Entonces nos queda nada más que la dn es igual a el cambio del número de moles a la entrada, así. Sustituyo esto, ¿en dónde? Aquí en 1. Esta delta del número de moles a la entrada la sustituimos por esta dn y me queda entonces de esta forma. Y eso le llamamos 3, entonces la entalpía a la entrada por el cambio del número de moles es igual al cambio de energía interna. Con barrita. De aquí hacemos ahora una nueva consideración y efectuamos el análisis con respecto a otro volumen de control. El nuevo volumen de control es el referente a la válvula, esta válvula de estrangulamiento. En esta válvula de estrangulamiento estamos sacando nosotros el gas del cabezal y lo estamos prácticamente forzando a través de esta válvula en el interior del tanque. Y nos queda de esta forma, entonces aplico el balance de energía nuevamente. Ya no lo puse aquí por el detalle del espacio, pero lo vuelvo aquí a repetir, no hay ningún problema. Así sería, así. Sería lo mismo. Esto sería otra vez la sumatoria, así. Las consideraciones van a ser prácticamente las mismas, que ahora el balance va a ser al estado estable. ¿Por qué? Porque hay entradas y salidas. Y si es el estado estable, entonces no hay acumulación. Y si no hay acumulación, entonces esto es igual a ¿qué? A 0. Otra vez es adiabático. Ese tipo de válvulas, lo había comentado, no produce ningún tipo de trabajo. Entonces también es 0. ¿Sí? Y nos queda únicamente la sumatoria de las entalpías a la entrada por el delta del número de moles a la entrada, menos la sumatoria de las entalpías a la salida por el número de moles, por la delta del número de moles a la salida, y esto es igual a 0, así sería. Como estamos hablando nada más de una sola entrada, se quitan las sumatorias, así, y nos queda
la entalpía a la entrada por la delta del número de moles a la entrada menos la entalpía a la salida por la delta del número de moles es igual a 0. Si yo hago aquí prácticamente un balance también al estado estacionario, ¿sí? El número de moles a la entrada es igual al número de moles a la salida, entonces eso hace que se elimine el número de moles y me queda nada más la entalpía a la entrada es igual a la entalpía a la entrada es igual a la entalpía a la salida. Y de esa forma se especifica que la H1 es igual a la H0. H0 se refiere prácticamente a este estado, que es exactamente la que corresponde al cabezal. Y la H1 sería esta. Aquí está H0 y la H1. Y aquí estamos prácticamente recalcando una de las características esenciales que tienen todas las válvulas Joule-Thomson. Todas las válvulas Joule-Thomson, las válvulas de estrangulamiento, son isoentálpicas. Eso quiere decir entonces que la H1 es igual a la H0, llamándosele H1 a la que está prácticamente a la entrada del tanque de llenado. Y de esa forma podemos nosotros sustituir la H0 en lugar de H1, ¿dónde? Aquí. Aquí. Sí, entonces H0 por la diferencial del número de moles es igual al cambio de energía interna con barrita. Y esta se denomina, y esto se le llama ecuación general. La ecuación general prácticamente de esta metodología es la ecuación que se obtiene a partir de los dos primeros puntos. El volumen del control y de la aplicación de la primera ley en este caso.